Buenas tardes, bienvenidos. Bonsoir, soyez les bienvenus. Estamos honrados y contentos en la Asociación Marianne de dar inicio en esta tarde a la conferencia Fronteras, Soberanía e Integración en tiempos de pandemia. Contamos en esta conferencia con la presencia de Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones. Va a hacer uso de la palabra en primer término y luego participarán la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Gerrera-Foss, y la embajadora de la Unión Europea en Argentina, Otmay Kolish. Muchísimas gracias y ahora sí, Florencia, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve, prefiero siempre las preguntas y respuestas en base a una breve exposición que daré para que podamos intercambiar inquietudes. Lo primero, aclarar que estamos en un momento muy particular, ¿sí? Por no decir único, que estamos viviendo a nivel mundial. No hay recetas, no hay libros escritos de cómo afrontar una pandemia, así que todo lo que vamos haciendo, lo que puedo responder, es en base a lo que hoy tenemos sobre la mesa. Esto va cambiando y es dinámico día a día, se van tomando nuevas decisiones y van sucediendo nuevos acontecimientos en base a lo que va ocurriendo en la realidad. Muchas de ustedes quizás no están interiorizadas. La Dirección de Migraciones es un organismo descentralizado que depende del Ministerio del Interior de la Nación, y tiene hoy, bajo mi órbita, o bajo la órbita de la dirección, 237 pasos fronterizos, que significa que son pasos terrestres, fluviales, marítimos y aéreos. Los pasos terrestres son 95 pasos terrestres, los fluviales son 103 y los aéreos 39. Esto es toda la frontera, que es una frontera muy extensa, son todos los pasos habilitados para pasar de los países limítrofes a nuestro país, los aeropuertos y los pasos fluviales y marítimos. En este contexto, bueno, eso, y además decir que es la primera vez, y en esto creo que es importante para nosotras mujeres, que este organismo, que tiene 71 años, está presidido por una mujer. Entonces me parece que ese es un hecho importante a reconocer, y ha sido un cambio cultural en el organismo que haya una mujer sentada tomando decisiones, porque estaba muy acostumbrada a la presencia masculina. Entonces, cuando nos empezamos a adentrar en los temas de migraciones, nos agarró una pandemia mundial que hizo que tengamos que reinventarnos y ver todos los días nuevos procedimientos, como dije, que no estaban escritos, que no hay ningún manual, y que tengamos que hacer cuestiones únicas que nunca se habían realizado en la República Argentina, como por ejemplo el cierre de fronteras. Es importante, a lo mejor, porque esto parece que pasó ayer, digo, pero ha pasado tanto tiempo y tantas nuevas decisiones y tantos nuevos procedimientos han ocurrido, que me parece interesante hacer un reconto de cómo empezó esto. Nosotros, a nivel gestión, a nivel toma de decisiones, tenemos dos fechas importantes. Una es el 13 de marzo, que fue el día que se declaró la emergencia sanitaria. Ese día, a través de un decreto presidencial, el presidente estableció que había una emergencia sanitaria y se iban a tomar medidas extraordinarias que implicaban, entre otras cuestiones, restringir determinados derechos de todos nosotros. Ese día que se declaró la emergencia sanitaria, a nivel migratorio, se estableció que había zonas afectadas por la pandemia. Estas zonas afectadas eran las que todos veíamos en la televisión, que estaban siendo víctimas del COVID-19 en mayores proporciones que otras. Entonces se estableció que aquellas personas que venían tanto de Estados Unidos, Japón, China y Europa estaban en una zona afectada, y estas personas iban a tener determinados procedimientos para ingresar al país. Eso fue el 13. Ese día mismo se creó un comité de crisis en Ezeiza, con todos los organismos que somos partes, y se establecieron nuevos procedimientos. Migraciones puso a disposición de Aeropuertos Argentina 2000 las cámaras térmicas. Ese día se empezaron a tomar medidas realmente drásticas y que modificaron la conducta de las personas que ingresaban a la República Argentina.
Todas las personas que llegaban tenían que descender en forma escalonada, pasar por las cámaras térmicas que le medían la temperatura, y luego ordenadamente hacer migraciones. A partir de ahí todos los días empezaron a generar nuevos procedimientos que incluían cada vez mayores necesidad por parte del Estado de conocer de aquellas personas que iban a estar ingresando. Empezamos a requerir datos personales que hasta el momento no era necesario, porque necesitábamos identificar a las personas que estaban entrando, por si alguna de esas personas daba positivo, nosotros necesitábamos brindarle al servicio de salud, necesitamos actualmente, de hecho, brindarle al servicio de salud, quién estaba sentada al lado de la persona en el avión, quiénes eran las personas que estaban al costado, adelante, atrás, quién había sido la tripulación, necesitábamos ubicar a las personas. Entonces se les empezó a solicitar declaraciones juradas de dónde iban a hacer la cuarentena, a qué domicilio iban, dónde vivían, y un montón de otros datos que quizás las personas no estaban acostumbradas a brindar cuando pasaban por migraciones. Luego empezamos a limitar, producto de que cada vez conocíamos un poco más de qué se trataba el COVID-19, y veíamos lo que estaba pasando a nivel mundial, empezamos a limitar. Dijimos, bueno, los vuelos que vienen de Europa a Estados Unidos no iban a poder venir más, no iban a poder entrar más extranjeros, porque tratábamos de limitar, había muy pocos casos entre el 14, 15 y 16 de marzo. El 16 de marzo se termina de concretar la prohibición de toda aquella persona que sea extranjera y que no tenga residencia en la República Argentina. A todo esto nosotros en migración nos agarró en plena etapa de cruceros. Los cruceros estaban llenos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Teníamos cantidades de barcos llenos de extranjeros, cantidades de personas que ingresaban a través de Ezeiza, iban al puerto y se tomaban un crucero, cantidad de personas que querían descender en Argentina para volver a Ezeiza y volver a sus países. Todas estas personas empezaron a manifestar síntomas dentro de los cruceros y empezó a convertirse en un estado de locura todo lo que significaba tener algún tipo de relación con extranjeros. Empezamos a limitar aquellos cruceros que porque ¿qué estábamos tratando? En ese momento la circulación del virus no estaba en Argentina, era todo importado. Entonces nosotros lo que teníamos que tratar como Estado era de evitar que el virus ingrese a la Argentina y tenerlo lo más limitado posible. ¿Qué empezamos a hacer? A evitar y a impedir, a no dar autorización para que los cruceros ingresen a la Argentina. O aquellos cruceros, y en esto tuvimos una participación muy activa de todos los días, noches y días sin parar, con los consulados viendo los cruceros que estaban tratando de ingresar al puerto de Buenos Aires, de qué nacionalidad eran, llamar a las embajadas, que pongan una cápsula segura. Esto significaba que solamente descendían en Argentina aquellas personas que tenían un pasaje para las próximas horas, y que la embajada se iba a hacer cargo de toda su gente, la iba a buscar en la terminal de puertos y se la llevaba encapsulada, seguida por la gendarmería o por la policía, hasta Ezeiza. En Ezeiza se los aislaba y se los metía adentro de un avión. Digo, estos fueron días y procedimientos que fuimos implementando sobre la marcha, o haciendo, por ejemplo, que algunos cruceros que estaban acercándose solamente puedan bajar los argentinos, y el resto impedirles que bajen. Así fue que el virus se fue limitando, y tuvimos muchísimos inconvenientes con muchísimos países que pretendían que las personas puedan descender, ir a Ezeiza. Todavía teníamos habilitado todos los aeropuertos. Es importante saber que el 13 fue el día que se declaró la pandemia. Ahora bien, nosotros el 26 de marzo, el presidente decreta directamente el cierre absoluto de fronteras. ¿Qué significaba esto? Que no iban a poder ingresar ni siquiera los argentinos y residentes a la República Argentina. ¿Y por qué hicimos esto como Estado Nacional? Porque todo esto que yo les venía contando, que veníamos encapsulando a la gente, que la gente de otros países, que teníamos cruceros pidiendo arribar, aviones, porque al principio dijimos, bueno, de la zona afectada no viene nadie, pero el problema no era solamente que de la zona afectada no venía nadie, sino que las personas trataban de llegar a la Argentina como de lugar, y empezaron a triangular. Venían de Brasil porque hacían conexión, hacían hub Miami, San Pablo, Buenos Aires, y notábamos que las personas que estaban ingresando, ya no solamente de zona afectada, sino de países limítrofes, venían, se subían a un avión, y en la mitad del vuelo no declaraban nada, que tenían síntomas. En la mitad del vuelo empezaban a tener síntomas, y teníamos aviones enteros que
cuando estaban por aterrizar en Argentina, pedían activar el protocolo porque había gente con síntomas compatibles con el COVID, lo que implicaba, y lo que le implicaba al Estado argentino, que ese avión quedaba aislado, necesitábamos llevar a todas las 200, 300 personas que venían arriba del avión a hoteles, médicos, todo puesto a disposición de gente que se subió a un avión sintiendo síntomas, sintiéndose mal y no declarando la verdadera situación sanitaria en la que estaban. Entonces, se nos metían por todos los diferentes lugares tratando de hacer hub para poder llegar, y es entendible. Lo que pasa que nosotros como Estado no estábamos todavía preparados, no teníamos la suficiente cantidad de camas, no teníamos la suficiente cantidad de médicos a disposición en Ezeiza, no nos habíamos preparado para hacer los corredores seguros. ¿Qué se hizo entonces? Se cerraron las fronteras durante 5 días, y se armaron protocolos específicos para poder empezar a recibir a aquellas personas que iban a llegar a la República Argentina y que seguramente estaban contagiadas o que eran asintomáticas porque ya habían pasado mucho tiempo en los países donde el virus ya estaba circulando. Esos 5 días fueron inéditos. Nunca en la historia ningún país, y menos Argentina, había cerrado absolutamente las fronteras para sus propios ciudadanos. Nunca se había realizado. No se sabía cómo hacer, tuvimos que inventar el cierre de fronteras. Yo quiero que tengan en cuenta que el principal lugar por donde ingresan las personas es por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, pero la misma cantidad de tránsitos migratorios tiene el puente Tancredo Neves en Iguazú. Iguazú es casi un Ezeiza, y en algunos lugares, en algunos momentos, tiene la mayor cantidad incluso que Ezeiza. Teníamos cantidad de personas en el parque Iguazú de las Cataratas, teníamos cantidad de personas que llegaban a Foz de Iguazú para cruzar a Iguazú, porque es un aeropuerto internacional. Cuando cerramos el puente fue de los momentos más complicados que se generaron. Mandamos a Gendarmería a la punta del puente, y Brasil, que no estaba tomando ningún tipo de medida, no prestó colaboración con la Argentina y dejaba salir a los argentinos, lo que implicaba que entre la frontera brasilera y la frontera argentina había 1000 metros, donde los argentinos quedaban en el medio, parados, y una vez que los dejaban salir de Brasil no los dejaban volver a entrar, y yo no los podía, y nosotros como migraciones no podíamos dejarlos entrar. Entonces, esos fueron días muy críticos, donde tuvimos a varias personas durmiendo varios días en el puente, donde no podíamos, por cuestiones legales, dejarlos entrar, donde el intendente de Iguazú estaba absolutamente poco colaborativo con nosotros y amenazaba permanentemente con hacernos denuncias penales si dejábamos ingresar a alguna persona. De hecho las hizo. Hemos recibido denuncias penales, donde las provincias estaban cerrando sus fronteras porque no querían que ingrese absolutamente nadie por las fronteras. O sea, teníamos los pasos internacionales, pero tampoco si los dejábamos entrar, los argentinos iban a poder ir más allá del puesto migratorio. Digo, fueron momentos donde existía mucha tensión, la gente estaba muy asustada, los gobernadores, las provincias se cerraban interiormente y blindaban sus provincias y no se podía transitar ni siquiera por las rutas nacionales. Fueron momentos de mucha tensión, momentos únicos, donde se decide el 1 de abril finalmente abrir las fronteras, pero de una manera distinta a como la habíamos abierto. Nos pusimos en una comisión donde hay varios ministerios, que son los que tienen que formar parte de las fronteras, con el Ministerio de Transporte, con el Ministerio de Seguridad, con Aduana, Interior a través de Migraciones, y sobre todo salud, y se establecieron procedimientos especiales para hacer una apertura programada y ordenada de las fronteras. ¿Qué significaba esto? Que íbamos a establecer determinados puntos por donde se iban a abrir, iban a poder entrar los argentinos y residentes argentinos, nada más, y en esos puntos donde iban a estar abiertos, íbamos a establecer procedimientos especiales con corredores seguros para que la gente, una vez que ingrese, iban a poder transitar hacia su casa. Ahora bien, esto nos hizo entrar en una segunda etapa. La primera etapa fue el 13 de marzo, que fue el momento en que se establece la pandemia, donde se establecen determinados mecanismos, y el 1 de marzo, donde se vuelve a abrir la frontera, donde pueden ingresar los argentinos, pero solamente, y a partir de ese momento nosotros consideramos que se hizo la repatriación.
a partir del 1 de abril empezamos a repatriar argentinos, donde se cortan absolutamente todos los vuelos comerciales, solamente hay vuelos humanitarios de repatriación, que es lo que un poco sé que les interesa y lo que paso a contarles cómo es el procedimiento de repatriación que se está dando hoy en la República Argentina. En esta mesa, donde nos reúne Jefatura de Gabinete, empezamos a establecer procedimientos para la repatriación de los argentinos que habían quedado en el exterior, que no iban a poder volver todos en el mismo momento, sino que iba a ser de manera escalonada, como lo dije, y por determinados corredores seguros, que implicaban que haya personal sanitario en cada uno de estos corredores seguros que garantice que cada una de las personas que ingresa a la República Argentina pueda ser revisada por un médico y que siga determinados procedimientos. Establecimos 5 pasos fronterizos, que fue el paso de San Sebastián en Ushuaia, el paso de los Libres fue el único paso habilitado con Brasil, Cristo Redentor con Chile, Salvador Massa con Bolivia y Gualeguaychú con Uruguay. Y establecimos que el único corredor seguro aéreo iba a ser el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Palomar para vuelos de la Fuerza Aérea que harían algunas rutas específicas donde ni siquiera permitían, como por ejemplo Perú, que no permite que hayan vuelos comerciales, que mandemos a la aerolínea de bandera a buscar a los argentinos, sino que solamente permite que haya vuelos militares. Donde se manda en ese caso a Perú o a Guayaquil, se mandan los vuelos que son autorizados por la Fuerza Aérea, que se mandan los famosos Hércules a buscar argentinos. Ahora bien, el procedimiento y en qué consiste el procedimiento de repatriación son, los consulados tuvieron que censar previamente a todos aquellos argentinos o residentes argentinos, se tienen que anotar en el consulado, donde se le dará prioridad a aquellas personas que tengan algún tipo de impedimento, ya sea de salud o que por cuestiones de edad superen los 60, 65 años y entonces pasarían a formar parte de las personas que tendrían prioridad en esa lista que van formando los consulados. ANAC, que es la encargada de autorizar los vuelos, había establecido que no puede autorizar más de 3 o 4 vuelos diariamente, lo que garantiza que en Ezeiza no haya tumultos y no haya cantidad de gente circulando, que no se aglutine toda la gente en el sector de migraciones, que puedan bajar escalonadamente a través de 2 lugares específicos que se estableció en Ezeiza, donde hay cámaras térmicas, las personas van bajando en tandas, controladas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pasan por la cámara térmica, luego pasan por migraciones. Previamente las personas cuando están en el país de donde van a venir, tienen que firmar una declaración jurada, que aquellas personas que suben al avión y que están en buenas condiciones de salud, porque nos pasó también que al principio algunas aerolíneas subían a personas que como ya conté anteriormente, tenían fiebre y llegaban acá y teníamos que aislar al vuelo entero de 300 personas, lo que implicaba un contagio absoluto de todas aquellas personas, esas 300 personas contagiando a la tripulación, contagiando a personas que la iban a buscar. Entonces, cada una de las personas que se subía al avión tenía que firmar una declaración jurada que iba a acceder a hacer la cuarentena en aquellos lugares que el Estado Nacional disponga. Las personas que eran de provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Turismo de la Nación ponía un hotel específico, las de la Ciudad de Buenos Aires los llevaba también a hoteles específicos. Luego de hacer la cuarentena, el mismo Ministerio de Transporte pone colectivos específicos para que vayan a cada una de las provincias, se los deja a estas personas en la terminal de ómnibus de cada una de las provincias, y ahí la provincia se hace cargo de esta persona y las va acompañando a sus diferentes lugares donde viven. Ahora bien, los vuelos, entonces, como dije, los vuelos, para que sea un vuelo de repatriación y un vuelo humanitario, tiene que ser solicitado por Cancillería. Cancillería le solicita al Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud estuvo, durante los primeros 15 días, no estuvo habilitando vuelos de las zonas afectadas, se puso como criterio que las personas que iban a ingresar en primera instancia a la República Argentina iban a ser aquellos países donde no había un grado de contagio tan alto como lo que era Europa y Estados Unidos. Se trató de que vengan de los países limítrofes, de países como Australia, Nueva Zelanda, etcétera,
y hace ya unos 20 días se empezaron a hacer vuelos de repatriación desde los países de Europa. Solamente se vuela, ahora se empezó a volar también bueno, al principio solamente se volaba desde Madrid, y ahora se amplió hoy está viniendo un vuelo de Gran Bretaña, se amplió a Italia, se hicieron vuelos también desde Suiza, y desde Estados Unidos la única ruta habilitada es desde Miami. Entonces, Cancillería solicita el vuelo de repatriación, autoriza el Ministerio de Salud, le pasa los listados a Migraciones, Migraciones verifica que todas aquellas personas no tienen impedimentos legales para entrar, que son argentinas o que son residentes en la República Argentina, y luego le pasa, y luego interviene Transporte, que es la que organiza la instancia de una vez que llegan a Ezeiza, cómo van a ser estas personas llevadas a sus diferentes provincias. Ahora bien, en el mientras tanto, hubo muchas provincias, como en el caso de Salta, en el caso de San Luis, donde directamente las personas que llegaban a la República Argentina y eran de esas provincias no podían llegar a estas provincias porque habían cerrado las fronteras. Esto nos pasó y nos pasa habitualmente, que nosotros hoy, todas las personas que ingresan a la República Argentina, tenemos que avisarle previamente a cada uno de los gobernadores quién está ingresando en su territorio para que puedan controlar que estas personas hacen la cuarentena efectivamente en sus domicilios. Porque las personas, una cosa es de dónde son y otra es de dónde han declarado que van a realizar la cuarentena. Muchas personas son del interior de la provincia de Buenos Aires, pero la cuarentena la realizan en la capital federal. Entonces, vamos comunicándole a cada una de las provincias quiénes son las personas que van a ser llevadas a ese territorio, qué día llegan, etc. Esto fue modificándose día a día, cada uno de los procedimientos que íbamos armando o escribiendo se iban modificando el otro día, porque había provincias que aún hoy, en el día de hoy, no quieren recibir a las personas en su localidad. Hay provincias que solicitan permiso previo para poder ingresar a la provincia. Hay provincias que solicitan que hagan 14 días en un hotel acá, luego 14 días en su provincia. Digo, esto es un poco lo que se ha desorganizado con todo esto de la pandemia, que el federalismo ha llevado a que cada provincia exacerbe este federalismo y ponga sus propias reglas, y sus propias reglas no tanto de circulación, sino también de cómo se hace la cuarentena, de cómo se controla la cuarentena, y hace que nosotros no podamos al día de hoy todavía tener procedimientos claros, porque las reglas del juego van cambiando día a día, y a medida que ahora se van a ir liberalizando algunas actividades y procedimientos, van cambiando también el modo en que las personas van ingresando. Ahora se ha puesto también un procedimiento del regreso a casa, que cada provincia tiene que autorizar para que la persona pueda circular de una provincia a otra, etc. Lo que implica también que nosotros, la República Argentina es muy extensa, y tengamos algunos casos muy particulares, como por ejemplo, para cruzar en Salta hay una localidad que se llama Los Toldos, que es argentina, pero para poder acceder a esa localidad tienen que pasar estas personas por Bolivia, y Bolivia no le está permitiendo el ingreso a todas aquellas personas que viven en Los Toldos. O sea que nosotros hoy como Argentina, muchos de los argentinos no pueden ni siquiera volver, porque Bolivia no permite que para ingresar a ese territorio se pueda volver a ingresar, se ingresa a Bolivia para luego ingresar a la República Argentina. Tenemos casos que al principio nos había quedado aislado Tierra del Fuego, porque para poder ingresar a Tierra del Fuego había que pasar por Chile, las fronteras con Chile estaban cerradas. No, digo, hubo muchas situaciones, en el medio digo esto para que vayan viendo cómo la dinámica de los problemas se nos iban presentando día a día, y teníamos que ir negociando con cada uno de los países limítrofes, hacer excepciones especiales para que Tierra del Fuego tampoco quede aislada. Lo importante también es remarcar que en el cierre de fronteras nunca se cerró el comercio internacional. El comercio internacional sigue abierto para los 237 pasos fronterizos en las mismas modalidad que antes, lo que implica también un riesgo, porque tenemos países como Brasil, donde no se está tomando absolutamente ningún tipo de medida sanitaria, y mucho comercio internacional, muchísimo comercio internacional que pasa por Paso de los Libres, ingresa a la República Argentina con transportistas que son brasileros, y que no tenemos manera de controlar una vez que ingresan al país, porque están exentos de la cuarentena. Hoy los tripulantes, los transportistas no tienen que hacer cuarentena, y tienen que circular libremente por la República Argentina,
y tampoco tienen un lugar de destino, porque los transportistas directamente van parando en las rutas, lo que implicó diferentes cuestiones de conflictos internacionales, porque las estaciones de servicio no querían recibir a los transportistas de Brasil, no le querían dar de comer, no podían usar baños, tuvimos que armar procedimientos especiales para todo lo que es el transporte de carga, postas específicas en las rutas, donde pueda parar el transportista, donde pueda usar baños, instalaciones específicas que no comparta con el resto de la sociedad, ya sea en Paso de los Libres o en Santa Fe, donde vaya yendo, que no sea de uso común, porque se empezó a generar una discriminación hacia todas aquellas personas que no venían de la República Argentina o que no venían de sus mismas provincias, lo que nos generó un montón de conflictos y nos está generando un montón de conflictos y nos invita a armar permanentemente nuevos procedimientos para que el comercio internacional no se interrumpa, pero que tenga medidas específicas para que evitar el contagio y la circulación de estas personas en los diferentes pueblos, ciudades donde estaban. Ahora bien, a mí me interesaría compartir algunos datos con ustedes. Voy a compartir pantalla para que podamos ver, por ejemplo, desde el 1 de abril, que es lo que le indicaba yo, que nosotros tomamos a partir del 1 de abril, que fue cuando las fronteras se abrieron y se establecieron que iban a entrar de manera escalonada los argentinos y los residentes argentinos por determinados pasos fronterizos. A partir del 1 de abril entraron 39.876 personas, de los cuales 20.000, para que vean la importancia del comercio internacional, 20.250 son tripulantes, o sea, que vienen a hacer comercio internacional de los países limítrofes. O sea, que argentinos y residentes entraron 19.626 desde el 1 de abril. Tengamos en cuenta que los pasos fronterizos están abiertos de 8 a 16 horas y que no pueden ingresar más de 500 personas por día. ¿Por qué? Porque nosotros, cada persona que ingresa a la República Argentina, si lo hace en su auto, en el puesto fronterizo recibe un sello de migraciones que le va a permitir a esta persona en su auto particular transitar durante 24 horas para poder llegar a su domicilio. Ahora bien, la mayoría de las personas que estaban de vacaciones en los países limítrofes habían ido o en avión o en colectivos. Los colectivos y los aviones ya casi no están yendo, estas personas son anotadas en el consulado, llevadas hasta la frontera, en la frontera transbordan a micros de la República Argentina, porque no estamos dejando entrar micros que no sean de la República Argentina para el caso de los pasajeros, son micros del Ministerio del Interior, que suben ahí y de ahí van a la terminal de Retiro, y de Retiro se los reparte a todo el país. En total se ha repartido entonces, se han repatriado 19.626 personas. A todo esto nosotros hemos armado un convenio con todas las provincias a los cuales nosotros les pasamos las patentes de aquellas personas que ingresan a la República Argentina, ya sea por avión o por paso fronterizo, porque estas personas no pueden circular. Esto es lo que se llama control de cuarentena. Ustedes seguramente lo ven cuando en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires leen las patentes, a ellos les salta alerta coronavirus. Ese auto, por lo menos se lo para y se ve si la persona que está circulando en ese auto es la persona que tiene prohibida la circulación. De esto hemos tenido 26.760, en este momento hay 26.764 autos que no deberían poder circular en todo el país. Esto es dividido luego con nosotros. Estos son los datos que les estoy mostrando a ustedes, son los datos que ven cada uno de los gobernadores online y que se actualizan hora a hora. De estos 20.764 está dividido por provincias y ellos saben qué chapa patente y qué cédula sur no está autorizada para poder circular. Luego tenemos los controles de permanencia, que seguramente habrán visto muchos cuando iban a los hoteles, personal de migraciones, a verificar que los extranjeros que estaban en los hoteles estén cumpliendo la cuarentena. Se han hecho 3.660 controles de permanencia en Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y todas las provincias. Por provincia está todo bien discriminado. Esto es movimientos del día. Ingresos de argentinos y residentes por provincia. Hoy ingresaron de la provincia de Buenos Aires 230 personas. La segunda provincia
que más gente recibió son Mendoza, 145 personas, y Ciudad de Buenos Aires, 63 personas. Fíjense que entraron 345 argentinos y 440 tripulantes. Esto son, ¿por qué pasó? Estas personas, ¿por qué paso entraron? La mayoría debe haber llegado a un vuelo hoy, 256 entraron por Ezeiza, y el paso que más ingresa después de Ezeiza es el paso de Cristo Redentor en Mendoza, que entraron 172 personas. Vuelvo a ver, para que vean la importancia del comercio internacional, la cantidad de personas que están ingresando diariamente. Esto es desde el 13 de marzo. Desde el día que se declaró la pandemia, volvieron a la Argentina 349.076 personas que estaban en el resto del país. Y si hablamos de repatriación meramente, como lo estamos entendiendo, de vuelos humanitarios y pasos habilitados solamente para que los argentinos vuelvan, han ingresado 39.876 personas. Y esto es interesante, de las nacionalidades de los argentinos que había en el país, la mayoría, yo no los puedo ver porque estoy acá, tengo arriba todas las caras de todos ustedes. A ver, bueno, la nacionalidad que más había en Argentina y de la cual se fue, ahí está, es la brasileña. Hemos tenido egresos de brasileños, 59.498, Brasil, la segunda es Chile, tercero Uruguay, Paraguay, Bolivia, Filipinas. Esto es interesante, no es que hayan estado acá de turismo, sino que la mayoría de los tripulantes de los cruceros de los cuales les hablaba son filipinos. Esto es todo tripulación de crucero que se ha ido. Franceses, 6.112 franceses se han ido. OASI son toda tripulación internacional que no sea tripulación de barcos, esto es todo tripulación de aviones. Alemanes, españoles y británicos. Estadounidense, también 13.027 personas de Estados Unidos. Todas estas han sido repatriaciones que hemos estado elaborando con los diferentes consulados, y por último, estos son los vuelos de repatriados, para que puedan ver que ya están programados, todos estos vuelos están programados. Hoy es... A ver, ya estamos en 5, 6, 5. Hoy está llegando un Hércules, Aerolíneas Argentinas, LATAM, de Estados Unidos, de España, de Colombia, de México, y tenemos programados y autorizados vuelos de repatriación hasta el día 18, que el último autorizado es de Italia y de México. Estos... A ver acá, ¿cómo hago para volver? En esto consiste básicamente el procedimiento que se hace de repatriación de los argentinos y de los residentes argentinos que pueden ingresar hoy en día a la República Argentina. Ahora bien, hablar de futurología es bastante difícil, saber qué es lo que podemos llegar a esperar. Como digo, esto es día a día, el cierre de fronteras va a continuar. Yo, si me dicen una opinión personal, porque la verdad que no hay absolutamente nada, y esto se va guiando de acuerdo a la opinión de los epidemiólogos, de los médicos que asesoran al presidente. Las conversaciones que hemos estado teniendo con Aeropuertos Argentinas 2000, y que hemos estado teniendo con actores vinculados al mundo de los aeropuertos, esto se tiene que ir reactivando a partir de septiembre-octubre. Venimos llevando y venimos siendo parte de determinados procedimientos que va llevando a cabo el aeropuerto con expertos que van planteando las diferentes maneras de darle mayor seguridad a los aeropuertos, al punto tal de que ellos plantean que el aeropuerto va a ser el lugar más seguro para estar, mucho más inclusive que un supermercado, y que tenemos que generar esa sensación de seguridad para que las personas se vuelvan a animar a tomar un avión. ¿Qué significa esto? Que las personas van a tener que hacerse testeos rápidos antes de ingresar al avión, y al llegar a la República Argentina, 2 veces se van a tener que testear. Va a haber cámaras térmicas. Nosotros en cada una de los aeropuertos y de las gates que hay en los aeropuertos hay cámaras térmicas que estamos instalando.
Estamos instalando cámaras también sanitizantes para que las personas antes de ingresar a hacer migraciones pasen por esas cámaras, desinfectantes. Y Aeropuertos Argentina 2000 está estableciendo procedimientos junto con las aerolíneas, a los cuales nosotros ahora como Migraciones y Aduana y cada uno de los organismos que estamos en los aeropuertos tenemos que validar para que las personas ingresen a los aviones de determinada manera. O sea, tengamos en cuenta que no va a ser el mundo, ni los aviones, ni el mundo aeroportil que nosotros nos encontramos antes de cerrar fronteras. Las aerolíneas van a tener que venir con una capacidad del 30-40% nada más de los pasajeros, lo que va a implicar que seguramente haya aumentos en los pasajes, pero no van a poder evitar el tema del distanciamiento social que se va a tener que llevar a cabo en los vuelos. Estamos armando todos los procedimientos necesarios, no solamente para que podamos volver a pensar en una apertura de fronteras que no va a ser generalizada, esto también lo tenemos que entender, como la vuelta al colegio va a ser en etapas, la apertura de fronteras también va a ser en etapas. Nosotros no podemos tirar todo por la borda y abrir de un día para el otro las fronteras cuando no tenemos controlado interiormente el COVID-19, y una vez que pase el pico, que entendemos que va a ser en junio, julio, esperemos, para empezar a pensar en la apertura de fronteras, o primero va a haber seguramente una apertura de vuelos a nivel cabotaje, para luego pasar a los vuelos internacionales, pero para poder empezar a pensar cómo vamos a vincularnos con el mundo, lo vamos a hacer de una manera segura. Seguramente aquellos países donde no hay control de ningún tipo, como en este caso está sucediendo con algunos países limítrofes, o algunos países que vemos que no han parado sus actividades y que la cantidad de contagios son muy grandes, seguramente nosotros no vamos a iniciar, no vamos a restablecer los vuelos comerciales con aquellos países, sino en aquellos países donde nosotros nos sintamos seguros de que que va a venir gente, que no va a aumentar la cantidad de casos que nosotros estamos tratando de controlar a nivel interior. Así que pensemos que esto va a ser escalonado, como están siendo toda la vuelta a las actividades, y vamos a ir generando y regenerando los vuelos comerciales con aquellos países donde nosotros sentimos que están tomando todas las medidas de precaución que hagan que no tiremos todos los argentinos por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho durante todo este tiempo. Así que eso es lo máximo que les puedo decir. La verdad que estoy arriesgando mucho porque no sabemos qué va a pasar mañana, ni cómo va a seguir la cuarentena, porque esto es día a día, así que a medida que vayamos sabiendo, iremos comunicando de qué manera vamos a ir restableciendo nuestras relaciones, que van a restablecerse íntegramente, porque es necesidad de la República Argentina volver a tener una vida normal, pero lo haremos de manera cuidada para que todos estemos seguros. Bueno, muchas gracias, Florencia. Y entonces le damos la palabra a Aude Mayó-Colish, embajadora de la Delegación Europea en Argentina. Aude. Sí, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por organizar este evento. Siento mucho que no haya podido conectarme más temprano, porque teníamos una reunión de embajadores de la Unión Europea en el país, como las tenemos regularmente, para coordinarnos. Y justamente el último punto de la agenda era el tema consular y el tema del tema de las repatriaciones, y estas discusiones se hacen muy densas porque obviamente hay muchas incertidumbres. Así que pido disculpas si digo cosas que quizás la directora ya mencionó en su exposición, porque no la he podido escuchar completamente. Estoy muy complacida de tener un pequeño espacio que voy a ocupar con 3 temas que pueden ser vinculados al tema principal de hoy. Uno es justamente la coordinación de las repatriaciones de los europeos hacia el territorio europeo. Segundo, sería un poco de hablar del espacio Schengen y de cómo estamos manejando en Europa las fronteras. Y tercero, hablar del compromiso que tenemos como Unión Europea con los migrantes
en Argentina que vienen de terceros países y de su situación en el contexto actual de la crisis COVID. Primero, una pregunta muy práctica. ¿Puedo ver a los participantes o no? Porque por el momento estoy viendo solamente a ti, María. No, cerramos porque son muchos y bueno, hay mucha gente interesada y haciendo muchas preguntas. Bueno, nada, era para saber. Entonces, podés ver sus nombres. Ok, perfecto. Entonces, coordinación de repatriación. Veremos la embajadora de Francia, quizás se conectará en cuanto podrá a la reunión, pero para hacerlo a nivel europeo, la Unión Europea como tal no tiene de competencia consular. Son los países con sus consulados que se ocupan de sus ciudadanos. ¿Qué hacemos como delegación de la Unión Europea en el país? Es que ofrecemos una plataforma de intercambio de información entre las embajadas para ayudar a la repatriación de sus ciudadanos. En Argentina tenemos 21 embajadas de los 27 países de la Unión Europea. Entonces, hay muy pocos países no representados. Nos ocupamos de los ciudadanos que no tienen embajada para dirigirlos a otras embajadas. Como saben, quizás en el Tratado de la Unión Europea está previsto que un ciudadano europeo pueda pedir apoyo a una embajada que no sea su país en situación de emergencia. Entonces, la plataforma de intercambio de información permitió que ciudadanos europeos varados en Argentina pudieron montarse en un avión organizado por un país mientras no tenían la nacionalidad de ese país. Desde el principio del ejercicio de repatriación, hemos repatriado como 7 a 8 mil ciudadanos europeos, con unos 30 vuelos y no más. A nivel global de la Unión Europea se han repatriado más de 500.000 personas de todo el mundo de vuelta a Europa. Eso no impide que todavía hay gente varada, como decimos. Especialmente en un país como la Argentina, que tiene muchos vínculos culturales con Europa y muchos vínculos familiares, etc. Y lo que pasa es que mientras después de un mes, 2 meses de repatriación estábamos bajando mucho los números de personas que querían volver, ahora con la publicación de la reglamentación de la ANAC, que era de no poder vender billetes de avión hasta el 1 de septiembre, crea una angustia, vamos a decir, en toda la gente europea que quizás tenía previsto volver a Europa en los meses que están hasta el 1 de septiembre. Así que ahí estamos en otro tipo de problema y hay muchos casos un poco especiales como, argentinos mismos que son residentes permanentes en Europa y que estaban justamente en Argentina en el momento cuando se impuso el cierre de fronteras y que no pueden volver a su residencia normal, que es en Europa, volver a trabajar y volver a vivir donde vivían. Hay casos difíciles porque eso no está previsto en las reglas consulares, ocuparse necesariamente de los nacionales que no son nacionales del país, pero residentes. Bueno, entonces todo eso para decirles que hemos trabajado mucho, que seguimos trabajando mucho, pero que sabemos que todavía hay mucho por hacer en este contexto que nadie podía prever y que no hay reglas establecidas. Ahora, ¿qué pasó en Europa y qué pasa en la Unión Europea? Como saben, el espacio Schengen es un espacio de libre circulación dentro de Europa de las personas. No son todos los países de la Unión Europea que hacen parte, pero casi todos. 22 de los 27 hacen parte del espacio Schengen. Y hay países asociados que no son países miembros de la Unión Europea, pero que sí están en el espacio Schengen. Bueno, en general cubre Europa. ¿Qué pasó al momento de la crisis de coronavirus? Bueno, adentro de Europa, ciertos países han decidido restablecer las fronteras. ¿Qué significa? Es decir, en el tratado del espacio Schengen está previsto que un país pueda decidir de restablecer fronteras. No significa que es un muro que no se puede atravesar, significa que
va a volver a hacer controles a sus fronteras. Y es lo que han decidido varios países para poder justamente controlar el flujo y saber quién entra y cómo, y poder controlar la circulación del virus. Y esa excepción está prevista en el tratado. Entonces han hecho algo totalmente previsible, que era previsto en el tratado Schengen. Ahora eso es para dentro de las fronteras de la Unión Europea, pero ¿qué pasa con las fronteras externas al espacio Schengen? ¿Qué pasa vis-a-vis de las entradas y salidas de Europa? Bueno, ahí han decidido los países miembros, a partir de una propuesta de la Comisión Europea, de cerrar estas fronteras externas del espacio Schengen el 17 de marzo. Y esto hasta el 15 de mayo. Y el 15 de mayo se va a revisar en función de la situación sanitaria en Europa. Hay excepciones a esto. Por ejemplo, la gente que se repatria puede tomar un vuelo, llegar a París y después viajar hacia República Checa si es que viene de allá. Hay excepciones de circulación y se puede la gente mover también adentro del espacio si responden a ciertos criterios. Eso es más o menos lo que les puedo decir sobre el tema del espacio Schengen. El tercer tema que quería abordar es el tema del trabajo de la Unión Europea en materia de cooperación internacional en el contexto de la crisis COVID. Bueno, la Unión Europea se ha organizado internamente y externamente para generar una cierta solidaridad, porque sabemos que a una crisis global solo se responde con una respuesta global. Y por eso estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud. Hubo una gran conferencia de levantamiento de fondos que tuvo lugar el lunes, coordinada por la Unión Europea y que tuvo un gran éxito, lo que nos demostró que el multilateralismo no está muerto, que nos demostró que podemos actuar juntos y el propósito de esto es conseguir que haya diagnósticos, tratamientos y vacunas que sean disponibles y sobre todo accesibles financieramente para todos en el mundo. Por eso se levanta fondos para que cuando se encuentran los tratamientos de vacunas sean accesibles porque fueran pagados por dinero público de donación. Bueno, es uno de los aspectos. Otro aspecto precisamente en este punto de la migración. Bueno, la Unión Europea en Argentina tiene un programa de apoyo a un programa que existe en la Argentina, que es la Mesa Siria. La Mesa Siria fue creada en 2014 y es un programa de patrocinado para migrantes que venían de la región de Siria a causa de la guerra allá, y para encontrar una familia o un patrocinio de alguna personalidad aquí en Argentina que les permite migrar a la Argentina. Y lo que hace la Unión Europea en esto, desde el 2018, es aportar un apoyo financiero, a una donación a la OIM y a la ACNUR para trabajar con las autoridades argentinas para sistematizar un poco los procedimientos, para facilitar la integración de estos migrantes. Ese programa hoy en día, por ser un programa estructural con las autoridades argentinas, beneficia a otro tipo de migrantes. Y sabemos que la Argentina tiene migrantes que vienen de los países vecinos y también venezolanos, como en todo el continente. Bueno, en el contexto de la crisis COVID son poblaciones que son muy vulnerables. Así que trabajando y sobre todo con la dirección de Florencia Cariñao, es que estamos trabajando para dar un apoyo material a centros de orientación y de integración de los migrantes. Hemos abierto dos centros a la fecha, uno en la provincia de Buenos Aires y uno en Rosario. Se planea abrir otro en Córdoba. Y a esos centros se le va a apoyar disculpa que no me memoricé todo, así que estoy mirando un poco mis papeles.
Sí, para proveer protección en material médico y de protección a los migrantes y también al personal que trabaja con estos migrantes, lo que es muy importante, y también realizar ayuda alimentaria y de higiene a migrantes y refugiados a través de comunidades de migrantes y de apoyo a comedores y albergues en Buenos Aires y en otras provincias. Así que, como pueden ver, la cooperación de la Unión Europea en el contexto de la crisis COVID lo que ha hecho es intentar adaptarse a lo que son las nuevas realidades y en este tema de hoy, que son los migrantes, es el ejemplo que quería dar. Y con esto creo que he podido hablar de los 3 temas vinculados a la charla de hoy y muchas gracias otra vez por la invitación. Gracias a vos, Ot, muchas gracias. Bueno, ahora entonces vamos a abrir el espacio tan esperado para intercambio y para preguntas. Para quienes no están al tanto, hay una función de chat donde pueden hacernos llegar por escrito sus inquietudes. Voy a referirle a Florencia algunas de las preguntas que nos fueron llegando a lo largo de su charla. La primera, las extensiones automáticas de 30 días para extranjeros residentes que han salido a pasar la cuarentena en sus países, ¿tienen efecto? Históricamente, para renovar era condición que el extranjero estuviera en el país. Y le hago en esta misma instancia una segunda pregunta. ¿Cómo consideran a los extranjeros residentes en Argentina? ¿Y cómo se está evaluando la apertura comercial con Brasil, socio principal de la Argentina en el Mercosur? Todos los plazos administrativos han sido aplazados hasta que dure la pandemia o hasta que se establezca que se termina con el aislamiento social obligatorio. Esto quiere decir que si a una persona se le vencía la precaria o se le vencía la renovación de la residencia a partir del 13 de marzo, está siendo cada 30 días renovada automáticamente. O sea que esas personas no van a tener inconvenientes porque es por un tema administrativo del Estado, por lo cual no pueden renovar su precaria, así que ellos pueden seguir residiendo. Y si se encuentran afuera del país y se les venció durante el plazo a partir del 13 de marzo, van a poder ingresar a la Argentina. La segunda pregunta era cómo se consideran a los residentes argentinos. Residentes pueden ingresar, tienen los mismos derechos en este sentido. Las fronteras están abiertas para los argentinos y para los residentes argentinos, o sea que van a poder ingresar en tanto y en cuanto tengan una residencia legal, y si hay vencido algún plazo a partir del 13 de marzo, no van a tener inconvenientes porque desde ese momento se prorrogan automáticamente los plazos. Bien, otra pregunta. Si se encuentran relevados los repatriados con COVID en su arribo a Buenos Aires o alguno de los pasos. Los que ya vienen con síntomas, las personas que vienen con síntomas, como yo les comenté, se activa un protocolo específico. Si vienen arriba del avión, el avión se aísla y todos aquellos pasajeros quedan bajo la égida del Ministerio de Salud, donde se los lleva a determinados lugares y donde se hacen los procedimientos médicos necesarios. Ahora, hay muchas personas que vienen, que al llegar a la Argentina no presentan síntomas, y luego lo presentan una vez ya en el país. Lo que se nos solicita a nosotros en ese caso es poder identificar a aquella persona en la aerolínea, quién estaba sentada al lado, quién adelante, la proximidad de las personas que lo rodean, la tripulación, y nosotros toda esa información se la damos al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud va llamando a cada una de esas personas y las pone en aislamiento. Bien. Od, una pregunta para vos. ¿Quieren saber si podés dar un poco de información complementaria respecto de los centros de atención que mencionaste en Ciudad de Buenos Aires, Rosario, y los que están por abrir? Sí, vi la pregunta. Lamentablemente no tengo mucha información a mano aquí, pero lo que propongo, y estoy escribiendo, creo que es Adriana Fadel que me escribió sobre esto, le estoy escribiendo una dirección email donde puede someter su pregunta y recibir las respuestas. Perfecto, sí, eso lo vamos al final de la charla lo vamos a poner por escrito en el chat para que el público pueda tener las direcciones de mail o sitios web que ustedes están refiriendo para consultas complementarias o quizás más extensas que no puedan desarrollarse en el marco de esta conferencia. Gracias.
Florencia, nos preguntan cuándo podrán ingresar al país los argentinos residentes en el Uruguay. Si son argentinos pueden ingresar mañana mismo, hoy no porque ya el paso está habilitado de 8 a 16, pero todo argentino puede ingresar a la República Argentina con residencia, independientemente de dónde resida, puede ingresar. En este caso, el paso habilitado con Uruguay es Gualeguaychú, y va a poder ingresar de 8 a 16 todos los días. Bien. Otra consulta, ¿en qué consiste la asistencia que están recibiendo los argentinos en el exterior que aún no han sido repatriados? Esto es algo que depende de la Cancillería Argentina. Entiendo que hay un programa que han destinado fondos para aquellas personas que no tengan la posibilidad de seguir pagando hoteles, alojamientos y comida, etcétera, que se tienen que presentar en cada uno de los consulados correspondientes del lugar donde estén, que van a ser atendidos por personal diplomático y evaluarán si estas personas tienen que recibir este tipo de ayuda. Lo que sé que consiste es en asistencia de hoteles y de comida. Bien, muchas gracias. Una pregunta para Ot, pero bueno, es un tema que es muy interesante y las dos han hecho referencia a esta, digamos, al no tener antecedente alguno y esta situación absolutamente inédita y nueva en la historia. Y ambas se refirieron a la necesidad de adaptación, digamos, de adaptarse con dinamismo, con velocidad, sin tener referencias a una nueva situación. Quisiera alguna de las dos o las dos extenderse un poco más en este concepto y digamos, mirando hacia atrás en estos 60 días, ¿cuál sería su evaluación al respecto de sus jurisdicciones? No sé quién quiere. Sí, a ver, como estuvimos diciendo, esto es una adaptación permanente, más allá de lo que corresponda a cada organismo de los cuales somos parte. Como el mejor ejemplo creo que es que nosotros tuvimos que poner cámaras térmicas. ¿Qué tiene que hacer el personal de migración midiendo la fiebre o haciéndose cargo de instalaciones de cámaras térmicas en los aeropuertos? Eso ha mostrado la necesidad de adaptarnos permanentemente al momento, a la necesidad sobre todo de control que teníamos que ejercer en ese momento para poder organizar un aeropuerto, para decir, paremos acá, la gente va a pasar por acá, va a ir para allá, digo, ¿a quién le corresponde? No sé, hay que hacerlo ya, hay que establecer determinados mecanismos de seguridad, hay que organizar el aeropuerto, hay que organizar los pasos fronterizos. Digo, yo tengo personal de migraciones en los pasos fronterizos organizando los buses de repatriados, que nada tiene que ver con lo que hacemos, pero digo, es permanente la colaboración que tenemos que poner todos los organismos del Estado. Migraciones está en todos los puestos fronterizos en todo el país, y nos tocó hacernos cargo de un montón de situaciones. Otro tema importante que quizás no recalqué es que a la cabeza de Migraciones, en mi poder está la posibilidad de poder hacer excepciones que me habilita el decreto presidencial, que son aquellas cuestiones humanitarias. Entonces, nosotros tenemos una frontera muy grande, hay mucho paso vecinal fronterizo en las fronteras, hay mucha gente que vive en Uruguay que viene al Hospital Austral a hacerse un tratamiento oncológico y que no puede pasar porque no es argentina ni residente. En ese caso nosotros estamos habilitando todas aquellas cuestiones que sean de salud importantes, entre países, entre gente que vive y no tiene la nacionalidad argentina, pero necesita pasar para hacerse algún tratamiento. Estamos habilitando todas aquellas cuestiones, por ejemplo, de técnicas que signifiquen que vengan a hacer mantenimiento de centrales nucleares, mantenimiento de centrales térmicas, digo, todo este tipo de excepciones que me habilita a hacer la excepción a mí el decreto, las estamos habilitando. Y sobre todo cuestiones de salud que entendemos que es muy importante que continúe la vida de las personas que necesitan el tratamiento médico, más allá de si sean argentinas o no. Bien. Od. Bueno, si entendí bien tu pregunta, es un poco cómo vivimos este periodo, ¿no? de adaptación, etcétera. Ok. A mí me gustaría compartir algo que me gustó mucho en este periodo. Que es ver entre las embajadas europeas, los embajadores, los cónsules y todos, hacer prueba de realmente muchísima solidaridad.
Y eso obviamente representando la Unión Europea, el hecho de ver esta solidaridad concreta entre europeos demuestra la gran cercanía que tenemos como europeos, y eso fue algo muy lindo. Y como la embajadora de Francia no ha podido conectarse, si entiendo bien, voy a dar un ejemplo que ella hubiera dado. Entonces se organizaron vuelos donde si Air France organizaba el vuelo, se incluía a europeos de otros países que tenían más emergencias para salir, etcétera, por razones o de salud o de personal, etcétera. Y también había que organizar que muchos varados estaban en partes de Argentina muy lejos. Y la cuarentena hace que esa gente no podía pasar de una provincia a otra. Y ya no había vuelos de aerolíneas dentro del país. Entonces era una gran complicación. Y yo he visto, como somos en la Marianne, voy a hablar de esto, del ejemplo de la Embajada de Francia, un equipo enorme de los el personal de la Embajada de Francia movilizado a 100% para hacer llegar a esos ciudadanos, no solamente franceses, pero europeos de diferentes partes de Argentina, organizando autobuses, organizando las autorizaciones, organizando un papeleo enorme, hablando con las autoridades argentinas en todos los niveles y logrando esto. Y fue realmente un esfuerzo enorme que creo que hay que reconocer. Y también reconocer por la misma vía a las autoridades argentinas que permitieron que eso se dara lugar. Así que para mí fue realmente una impresión muy positiva, a pesar de que sabemos que todavía hay muchas situaciones difíciles. Bien. Florencia, ¿qué medidas se están tomando para continuar los procesos de DNI o residencias precarias de los extranjeros en el país? Nosotros, producto de la imposibilidad de que las personas se acerquen a las oficinas de migraciones, hemos lanzado una plataforma virtual a través de la cual van a poder acceder a la precaria automática en el momento, subiendo los antecedentes penales y llenando todos los requisitos que le solicita migraciones. En el momento la persona va a poder acceder a su precaria, que a lo mejor muchos no conocen lo que es, pero es la primera instancia que le da legalidad a aquella persona, que le permite trabajar y estudiar legalmente en el país. Así que hoy por hoy es todo automático. Bien. Y una pregunta para Od. Acá. Las extensiones automáticas de 30 días para extranjeros residentes que han salido a pasar la cuarentena en sus países, ¿tienen efecto? Históricamente, para renovar era condición que el extranjero estuviera en el país. ¿O Florencia? Me parece que es para mí. Una de las dos. Bien, es la misma respuesta que di la vez pasada. Todos los plazos administrativos se renuevan automáticamente, así que no hay en el marco de esta pandemia vencimientos. Bien. Otra cosa. Eso aplica en Europa también, ¿no? Es una recomendación de la Comisión Europea a todos los países europeos de extender automáticamente los visados en este contexto. Bien. ¿Existe alguna previsión de autorización de ingresos para técnicos especializados? Porque desde el momento que el Ministerio de Producción autoriza a las empresas a retomar el trabajo, bueno, ocurre un recambio de altos directivos y otras cuestiones. Sí, tienen que solicitar la autorización a migraciones para que, una vez presentados todos los papeles que acrediten que estas personas vienen a cumplir determinada función, yo pueda eximirlos y puedan ingresar al territorio argentino. Bien. Lo que no existe son los vuelos comerciales, entonces a lo mejor se les dificulta, porque los únicos vuelos que existen hoy son los de repatriación. Ahora, si aquellas personas lo hacen como lo han hecho muchas personas de diferentes empresas a través de los pasos fronterizos, no va a haber inconveniente. Perfecto. Bueno, les decimos a todos los participantes que se queden hasta el final porque vamos a compartir
los emails, las direcciones de contacto y algunos sitios web que tanto Florencia como Ot amablemente nos han hecho llegar para poder continuar con consultas que pueden ser más profundas, personales, y las cuales necesitan un tratamiento específico. Y mientras tanto, les agradecemos nuevamente a las panelistas, a Florencia Cariñano, directora nacional de Migraciones, y a Ot Mayo Colich, embajadora de la Delegación Europea en Argentina, por esta charla tan detallada, pormenorizada, amable, amigable también. Sabemos que en este momento sus agendas realmente están explotando, como quien dice, así que nuestro agradecimiento y nuestra gratitud son dobles.